La economía, indicadores, criptos y tus finanzas. El profesor Aaron Olmos, economista, docente, investigador y director de Olmos Group, ya está con nosotros. Profesor Olmos, un gusto recibirle y saludarle. Buenos días, ¿cómo amanece? ¿Cómo está? Yo, profe. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, bien, con el favor de Dios, por aquí estamos. Qué bueno, profesor, gracias por estar de vuelta con nosotros. Un tema que nos había quedado pendiente y que no deja de ser noticia, además, porque esa brecha pareciera que va creciendo conforme van pasando los días. Hace tan solo una semana se reportaba que la brecha entre la tasa oficial y no oficial del dólar en Venezuela había superado casi en 20% al tipo de cambio oficial. Muchos apuntan a que es necesario sincerar el tipo de cambio en Venezuela a los fines de evitar que, por ejemplo, la actividad comercial, que ya está mermada, golpeada, termine de colapsar. Pero también uno se pregunta si, bueno, en definitiva es necesario hacerlo, pero además de qué manera hacerlo. Cuando se habla de sincerar, ¿a qué se refieren o cómo sería desde el punto de vista económico? Porque sería sincerar a la tasa no oficial o qué es lo que corresponde, profesor. Sí, bueno, aquí había varias cosas que recordar, ¿no? Lo primero, el tema de que el tipo de cambio es la cantidad de monedas que yo requiero de mi país, mi moneda de curso oficial, para comprar una moneda diferente, ¿no? Y esto, en la medida que más monedas tengo yo que colocar, bueno, hablo de que de alguna manera mi moneda no está tan fortalecida como la otra, ¿no? Generalmente siempre nos vemos con respecto al dólar, con respecto al euro. ¿Cuántos bolívares necesito yo por un dólar? ¿Cuántos bolívares necesito yo por un euro? En este caso, entendemos esta relación como una devaluación, es decir, en la medida que más bolívares yo necesito, mi moneda está menos fortalecida contra la otra, ¿no? Esta relación es importante porque nos habla de la capacidad productiva del PIB, nos habla de las reservas internacionales, nos habla de las políticas económicas que se han aplicado. En la actualidad hemos visto que el Banco Central ha hecho un trabajo bastante férreo, ha mantenido el tipo de cambio oficial alrededor de los 36 bolívares, no ha variado más de un 2% en lo que va de año, pero ha tenido un costo muy elevado, ¿no? 3.617 millones de dólares que se han colocado hasta ahora para controlar ese tipo de cambio. El dólar no oficial se maneja a un precio diferente, efectivamente. La brecha, que es la distancia entre el oficial y el no oficial, ha estado por el 21.62%, cuando estaban ya sobre los 44 bolívares. La tendencia siempre es al alza, porque el mercado interno quiere más divisas y no hay tantas como los coloca el Banco Central. El deber ser es que la moneda se fortalezca, más no necesariamente que exista tanta demanda por divisas, es decir, que la apetencia sea más por bolívares por un tema de resguardo, reserva de valor, más que por un hecho transaccional, que es lo que estamos viendo. La herramienta principal para darle valor a una moneda es crecimiento económico, y esto lo vemos desde el punto de vista empresarial. O sea, yo no puedo decir que el PIB crece y tengo un 40% de capacidad utilizada a nivel industrial. Yo no puedo decir que un PIB crece y tengo baja demanda o bajo consumo de los bienes y servicios. Es decir, las cifras estadísticas, los datos estadísticos tienen que ser coherentes con la realidad que vemos en el país, ¿no? Y básicamente esa brecha crece también por elementos de incertidumbre, que es una variable que nos afecta a todos a nivel nacional, desde el punto de vista del no saber cuál es la linealidad, cuál es la orientación de la política económica formalmente en lo que queda del año 2024 y qué confianza hay de que efectivamente lo que se nos dice vaya a pasar. De hecho, hubo una reunión hace poco, profesor Olmos, @Aaron Olmos 1, conversa con nosotros, entre el sector seguros, el sector bancario venezolano, con el presidente Maduro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Hablaron también de interbancarios, algo así por el estilo, la compra y divisas de bancos, no de bancos, de divisas entre los bancos. ¿Qué es eso, más o menos? Un mercado intercambiario, interbancario de divisas. Sí, bueno, Banco Central coloca una suma, la más reciente fue 180 millones de dólares. Esos 180 millones de dólares se colocan en el sistema financiero nacional, se fija unos montos para cada banco, y cada banco pues llama a sus clientes y efectivamente están atentos a la colocación de las divisas para poder comprar, grandes clientes, pequeños clientes. Es decir, Vanessa, Guillermo y Aarón tienen cuenta en un banco, saben que BCR hizo una colocación y se activan a través de sus plataformas o sus ejecutivos bancarios para poder comprar una cantidad, pero también lo hacen las grandes empresas, tiendas por departamento, que tienen sus cuentas allí, cuentas de nómina, y hacen esto, ¿no? El tema es que no pasa mucho
pero es posible que generalmente lo que ocurre es que ya a las 9:30 de la mañana ya las divisas se agotaron. Pero puede pasar que quizás de repente algún banco le queden divisas ya para cerrar operaciones en la tarde, ¿no? Ese banco puede ahora venderle esas divisas a otro banco, ¿no? Por ejemplo, eso antes no necesariamente estaba ocurriendo, ¿no? Y dentro de la información que también dio la vicepresidenta, hasta ese momento encargada del Ministerio de Finanzas, ahora presidenta de PDVSA, es el hecho de que las empresas aseguradoras pueden tomar ese dinero que está allí capturado de sus clientes, con el que no necesariamente están haciendo actividades de inversión en Venezuela, por ejemplo, y ahora sí lo van a poder hacer a través de la bolsa de valores, ¿no? Eso fue otra cosa de las que se dijo, y todo esto en el marco de una situación de hacerle ver al público en general que vienen cambios en la economía. Se habla inclusive hasta de un descuento en el encaje legal, ¿no? Que está al 73%. No sabemos a cuánto lo van a llevar. Están escuchando al profesor Aaron Olmos, economista, docente, investigador y director de Olmos Group. Profesor, ¿puede llegar un momento en el que, hacer sincerar el dólar o la tasa de cambio oficial del dólar tal y como piden sea tarde? Además, ¿cuáles son los elementos que se deben tomar en cuenta en caso tal de sincerar esa tasa? Bueno, la tasa como tal es artificial, ¿no? ¿Por qué es artificial? Porque esta se debería fijar por la oferta y la demanda, pero también por la relación entre el PIB y las reservas internacionales, ¿no? Nosotros tenemos un retardo increíble en la publicación de cifras macroeconómicas. El último dato oficial que está en la página del Banco Central en las hojas de Excel, que uno descarga de la parte de estadísticas macroeconómicas, es el primer trimestre de 2019. Recientemente nosotros, a nivel Ejecutivo Nacional, a través del Banco Central, colocando una nota de prensa, 13 trimestres de crecimiento económico en una imagen de una foto, ¿no? Que hay ahí como una captura de pantalla de unas cifras, ¿no? Cuando uno ve esta situación y piensa un poco en las intervenciones cambiarias que se han hecho, de no haberse hecho, no haberse colocado esta cantidad de dinero que hay ahorita, el tipo de cambio ni siquiera serían los 44, sería mucho más grande. Estamos hablando quizás del doble de esa cifra, ¿no? Y el tema de que la economía sea incapaz de poder tener un tipo de cambio favorable tiene que ver con la debilidad del aparato productivo, que si bien tenemos unas cifras que muestran crecimiento, cuando vamos a la parte industrial, comercial, empresarial, entendemos que no todas las empresas les está yendo bien, no todas las industrias están funcionando. Otra vez lo digo, esa estadística que publica Colindustria en su informe trimestral, el segundo informe, nos habla de una capacidad utilizada del 40%, del 100% de lo que puede hacer Venezuela. Entonces, de alguna manera que vemos esta cifra y estos datos y entendemos que para poder de verdad darle valor al tipo de cambio, pues en términos formales, eso tiene que estar en sintonía con el crecimiento de la economía. No puedo tener un tipo de cambio amarrado a una intervención cambiaria y una economía que me dice algo, pero unos indicadores de producción que me dicen otra cosa, ¿no? ¿Qué podemos hacer, Aaron? Por ejemplo, uno va a mesa de cambio, intervención cambiaria como ciudadano y no hay dólares, no hay, o sea, la banca no le dice no hay ahorita, vete a mesa, y en mesa las compras son quizás un poco más pequeñas, de igual manera en menudeo. ¿Qué podemos hacer para protegernos? Bueno, en principio vamos a esos canales, a los operadores cambiarios, ¿no? Inclusive a veces hasta las propias plataformas de los bancos presentan problemas para poder hacer operaciones casualmente cuando se hacen las colocaciones de las divisas, ¿no? Típicamente, pues quien no consigue por esa vía se va al otro mercado, que es el mercado no oficial, y de ahí la presión que da eso. Y todo depende del tema de la intervención cambiaria. ¿Qué hay que hacer para protegerse? Bueno, tratar en lo posible de colocar los excedentes en bolívares en una moneda o divisa diferente. Recuerden que existen los criptoactivos estables también. Eso es importante también comentarlo. Si no consigo divisas por la vía oficial o natural, trato de irme a los criptoactivos estables como un USDC, un USDT. Sin embargo, el tema es que quien vende esos criptoactivos estables también se está guiando por el precio del tipo de cambio no oficial. Genera pues un precio terrible porque castigan bolívares al que va a pagar algo. Alguien me escribió esta mañana que iba a hacer un curso y le estaban calculando un tipo de cambio del curso en 43 bolívares por dólar. Wow. Y ella me decía, eso es demasiado, yo no puedo pagar eso para hacer este curso. Habrá quien sí pueda, ¿no? Pero entonces se castiga el que va a pagar en bolívares
Y eso es algo que efectivamente le está haciendo daño al ingreso a todas las personas. Entonces, ¿cómo yo me protejo? Trato de que de alguna manera buscar elementos, bien sea activos, divisas, tratar de buscar el mejor precio para resguardar ese efecto del trabajo medio en bolívares. Pero también tengo que tomar en consideración que no está claro cuál es el panorama que nos queda aquí al cierre de 2024, que por ahí ya están decretando la Navidad para una fecha, por allí salió la iglesia diciendo que la Navidad es en diciembre. De alguna manera tenemos pues más de lo mismo, ¿no?, que ha pasado en estos últimos años. Y de hecho, profesor, hace tan solo unos días Consecomercio hacía un llamado justamente a los consumidores a que exigieran a los comerciantes que cobren los productos, los servicios a tasa oficial, a la tasa establecida por el Banco Central de Venezuela y no a la tasa no oficial. Eso también deja entrever, ¿no?, lo que está sucediendo. Pero para ir concluyendo, profesor, por otra parte, además de todos esos anuncios que se hicieron en materia económica del descuento en el encaje legal bancario, la creación de este mercado interbancario de divisas, también el Ejecutivo Nacional hablaba sobre retomar el camino de las criptomonedas. ¿Cuál es su lectura sobre ese viraje? Hablaban de un futuro multimonetario. Bueno, eso proviene de un comentario que hizo el presidente en términos de los BRICS, ¿no? O sea, esta asociación de países de economías emergentes, muy poderosos todos, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que desde 2008 existen como idea, desde 2009 existen como realidad, y a los que se han sumado un conjunto de países, ¿no? La idea de un mundo multimonetario, como dijo el Ejecutivo Nacional en esa locución, se basa en la idea pues de no la dependencia de una sola moneda, sino de múltiples monedas, ¿no? Cuando se habla acá del tema del uso de las criptomonedas, bueno, hay que recordar que todavía el mercado cripto está intervenido, que muchas de las personas que confiaron en la propuesta del Ejecutivo Nacional a través de la SUNACRIP de registrarse, de comprar licencias, de pagar una cantidad de cosas para funcionar, bueno, pues cuando se dio esta situación de esa cripto, de alguna forma se hizo difícil, ¿no?, para muchos mantenerse, y bueno, pues muchas empresas llegaron a cerrar, ¿no? Entonces, con ese panorama que todavía no está claro, de la intervención por parte de la SUNACRIP, que estaba siendo llevada por Sudeban, pero ahora la presidenta de Sudeban es ministra de Finanzas, entonces la que era ministra de Comercio ahora es directora de la Sudeban. Habrá que ver en principio cómo se solventa el tema de la intervención de la SUNACRIP, si va a desaparecer, si se va a crear otro ente, o si lo va a llevar el Banco Central, no lo sabemos, y qué va a pasar con todas aquellas personas y empresas que todavía están afectadas por el tema de las criptos, para poder hablar entonces de una Venezuela cripto de nuevo, ¿no?, donde de parte del Ejecutivo se usen otra vez los criptoactivos, porque bueno, muchas cosas que no han quedado todavía claras con respecto a ese evento que llevó a la intervención de la SUNACRIP. Profesor, para concluir, sus coordenadas, a ver, y gracias como siempre por haber estado con nosotros. Sí, bueno, siempre a la orden. Pueden ubicar en la plataforma X, como @aronolmos, Aron con AA, nombre hebreo, y en Instagram como @aronolmos1. Por ahí estamos siempre a la orden. Feliz día, profesor, y cariños a su pequeñito, y bueno, a todos por casa, a su esposa, que todo esté bien, claro, por allá. Sí. Un abrazo. Muchísimas gracias. Feliz día al profesor Aron Olmos, economista, docente, investigador y director de Olmos Group. Son las 8:49.